Daniel Marmolejo, Adelante, por favor. El diario Reforma señala que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación proyecta revocar el acuerdo del INE que limita las expresiones del presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras, giras y eventos donde el proceso electoral esté en marcha. Dice que en el proyecto de sentencia que circula entre los magistrados de la Sala Superior se propone revocar el acuerdo del INE que fue aprobado por los consejeros el pasado 15 de enero. Los límites a los que se debe sujetar el presidente en los actos públicos, de acuerdo con el INE, incluyen hablar de la vida interna de los partidos, de las candidaturas, de las etapas del proceso electoral, de frentes o coaliciones, plataformas electorales, campañas o el ejercicio de prerrogativas, entre otros puntos. De acuerdo al proyecto de sentencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con anterioridad ha considerado lícitas las conductas que el INE quiere limitar y señala que al no quedar comprobada la alta probabilidad de posibles conductas ilícitas en el futuro, lo procedente es la revocación del acuerdo. Bueno, pues creo que se tomaría una decisión controversial para los odiadores del presidente, pero urgente para la libertad de expresión, aunque al que se le busque limitar se llame Andrés Manuel López Obrador y sea el presidente de todos los mexicanos, sigue siendo un ciudadano desde mi perspectiva, mi querido Daniel Marmolejo. Sí, y además importante reconocer dos cosas que le quitan los argumentos a la oposición. Andrés Manuel López Obrador no es un dictador, Vicente. Yo creo que esa imagen que se trató de promover de que vino para quedarse y que iba a permanecer aquí al menos durante 2 sexenios ha quedado totalmente diluida. Habla de lo miserable que son para criticar al presidente de la República. El otro aspecto, Vicente, que tiene que ver con echar atrás esta actitud del INE, que prácticamente es un tribunal o se quiere convertir en un inquisidor, es necesario echarlo para atrás y no solamente eso. Aquí hemos platicado la semana anterior de un punto de acuerdo que hemos enviado ya a un grupo de legisladores, de los cuales daremos información posteriormente, para evitar que las redes sociales tradicionales callen al presidente de la República, porque no vamos a permitir en México un apagón extraterritorial. Así como está sucediendo los apagones eléctricos, imagínate apagar la libertad de expresión. Ahora, ¿cuál es la conciencia que tenemos para elevar este punto de acuerdo y presentarlo? De que tenemos a un mandatario totalmente republicano, demócrata, digno, respetuoso y responsable. Con todas estas cualidades que encarna el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues él no se ha metido ni siquiera en su propio partido. Así que lo que el presidente López Obrador pudiera decir en términos de la democracia, pues es que haya justamente democracia. Y para que haya democracia tiene que haber voz. La democracia comienza con la voz y no silenciando al presidente de la República. Esta lógica establecería de manera muy clara que el INE se equivoca intentando parar las mañaneras. Las mañaneras o este diálogo abierto con el presidente es extremadamente importante porque en la medida en la que se dé el diálogo democrático a partir de la voz, y que no solamente estamos quienes creemos en la transformación de México, sino están quienes creen en el neoliberalismo dentro de las mañaneras a través de sus voceros o periodistas o reporteros. Entonces, la pluralidad está implícita en el diálogo abierto. Imagínate un país sin esta posibilidad, sin este recurso estratégico de diálogo. Y también, como existe la mañanera, desmiente y desmitifica la idea del dictador, que esa ha sido la cantaleta del PRI y del PAN en la Cámara de Diputados, gritándole dictador reiteradamente al presidente, y ustedes en Guerra Híbrida van a ver que de allí no cambian su posición. Pues un dictador lo menos que necesita es un diálogo abierto, finalmente lo que mandan son dictados. Entonces, el presidente no es un dictador, el presidente es una persona decidida a combatir
la corrupción, la impunidad, el latrocinio, y justamente esto lo logra a través del diálogo público y de desmentir, fundamentalmente creo que eso es muy importante, desmentir a los opositores que no solamente están desmesurados. Opositores desmesurados no sería un problema, son opositores engañosos, desmesurados por la avaricia lasciva, acelerada y exponencial de sus amos. Ellos son lacayos. Obviamente sus amos son los que han venido destruyendo con una posición tirana neoliberal. Por eso estamos en un proceso democrático envidiable en el mundo, querido Vicente, y yo quiero aprovechar siempre la posibilidad de celebrar que Sin Censura es parte de estas plataformas fundamentales del diálogo abierto, contundente, y que además tiene esta fraternidad, ¿verdad? Contribuye a la fraternidad universal. Mi querido Daniel, dos cositas antes de que te